Te damos la bienvenida a este recorrido por las Santas Escrituras, aquí en Sanidad para el Alma. Hablemos hoy de un tema bastante conocido y común, que suele suceder en cualquier etapa de nuestra vida. Le podría pasar a usted, a Carlos, a María o a Naúm, porque a todos nos han rechazado en alguna medida. Es una situación generalizada en cierta manera. Pues dígame si todos somos totalmente aceptados. Solo Dios no rechaza porque me recibió tal como era. Y tan infinito es su amor que perdonó mis pecados. Él me rescató cuando andaba por el mundo perdida. Dios es el único ser que nunca me ha discriminado. De modo que si debido al rechazo estás afligida, te tengo buenas noticias de parte del resucitado. Ven a mis brazos, te dice Jesús, corre a mi lado. Te estaba esperando. ¿Dónde estabas? Escondida. Iniciemos este tema y vamos a hacernos una pregunta. ¿Al Señor Jesucristo lo rechazaron? La respuesta es obvia, tú lo sabes. Rechazar es despreciar, es abandonar, tener en poco, repudiar, desaprobar, ignorar, desechar, despedir. Esas son algunas de las palabras sinónimas que he encontrado dentro de muchas. Lo contrario sería aceptar o aprobar. Cuando nos aceptan, nos acogen, nos admiten o nos aprueban, eso sería lo ideal. Pero no siempre sucede así. Retomo la pregunta. ¿Fue rechazado nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores? El Creador de los cielos y la tierra, el dueño del mundo y su plenitud. Isaías capítulo 53, verso 3 al 5, Nueva Traducción Viviente, dice que fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Lo tuvimos en poco. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. No, absolutamente no. Nunca pecó el Señor Jesús y jamás engañó a nadie. Primera de Pedro 2:22 lo dice. En el verso 5, Isaías 53:5 dice que Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Jesús fue aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Esa sanidad del alma y esa sanidad también a nivel del cuerpo la recibimos gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y todos hemos sido rechazados. Si el Señor Jesucristo lo fue, ¿qué queda para ti? Todos hemos sido rechazados en alguna etapa de nuestra vida. Puedo decir que algunos han sido rechazados, y lo sabemos, desde el vientre de la madre. A esto se le conoce como la raíz del rechazo. Otros por sus hermanos, como fue el caso de José y de Jefté. José por su preferencia y por los sueños, y Jefté porque era hijo de una prostituta. Esas eran las causas. Otros por amigos y familiares. Otros por líderes y autoridades. Otros por el chico del cual se enamora esta jovencita, o por la chica de la cual tú te has enamorado, también te rechazó, o tal vez del esposo. También puede ser rechazado por el color de la piel, por la raza, condición socioeconómica, o por el país de origen, por alguna condición física o emocional, por no tener estudios académicos. Mira, la lista es larga, colócale ahí, etc. ¿Cuántas veces, ahora vamos otra vez a retomar esta pregunta, cuántas veces, si ya sabemos que Jesús fue rechazado, si ya lo sabemos, cuántas veces sería rechazado y por qué razones nuestro Señor Jesucristo fue rechazado? Veamos el rechazo de nuestro Señor Jesucristo desde su concepción. Lucas capítulo 1, verso 26. Leamos el verso 26 y también incluimos el 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel
fue enviado por Dios. Me detengo un momento para decirte que los ángeles son enviados por Dios. Nosotros no podemos darle órdenes a los ángeles, pero sí le podemos decir, Señor, por favor, envía tus ángeles, porque ellos son ministradores. Ellos están al servicio de los herederos de la salvación. Se presentó a una virgen desposada con un varón. Es muy clara la palabra. Una mujer se desposa o se compromete es con un hombre. Se dice desposada. El desposorio era un contrato judío donde los contrayentes se comprometían a casarse y lo hacían delante de testigos, delante de los padres y de los hermanos uterinos, o sea, los hermanos de padre y madre. Se presenta este ángel, el ángel Gabriel, a la Virgen, la cual estaba desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Jesús era llamado el hijo de David y el nombre de esa Virgen era María. En el 28, el ángel llega, la saluda con una salutación muy especial, por lo cual ella se turba. En el verso 29, ella se turba por las palabras del ángel y ella pensaba, ¿pero qué salutación será esta? En el 30, el ángel le dice, no tengas temor, María, porque tú has hallado gracia delante de Dios. Y vas a concebir y vas a dar a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Él será grande. Será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Aleluya. Y su reino no tendrá fin. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en el 34, María le dice al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. El ángel luego le explica, es porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y le dice en el 37, porque nada hay imposible para Dios. Cuando María escucha esto, esta explicación del ángel tan poderosa, ella estaba asustada, pero dice ahora María, he aquí, en el verso 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cuando tú escuches la palabra de Dios y tú abras el corazón, aunque quizás tú no entiendas lo que se te está diciendo, aunque sea muy fuerte la palabra, tú haz como María. Di, Señor, que se haga conmigo conforme a tu palabra. Porque si tú haces esto, cuando la palabra entre a ti, ella va a dar el fruto. Exactamente el fruto de la palabra que tú has recibido. Ella recibió una palabra diciendo, darás a luz un hijo. Y cuando ella la recibe, en ese momento ella acepta, recibe la palabra, por lo cual el santo ser que ella dio a luz fue tal como lo recibió. Todo lo que tú recibas y tú apruebes, así mismo lo vas a dar a luz. María se asustó con esa noticia, pero ella recibió a Jesús, su hijo. En ese verso 37, porque nada hay imposible para Dios. Ese versículo, esa explicación que le da el ángel a María, es suficiente para impactarla a ella. Y cuando le dice, mira, ese santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, esto hace que María diga, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Estoy en acuerdo. Ella se humilla, ella recibe la palabra, ella recibió al Salvador ese día, ella recibió a Jesús en su corazón. Entonces ya el ángel se va de su presencia. Y aunque María se asustó, ella no rechazó a Jesús. Se asustó, pero ella no lo rechazó. En mi caso también me sucedió algo parecido. Obviamente no me refiero a todo el acontecimiento, pero sí cuando me dieron la noticia del embarazo de mi primer hijo, yo me asusté, porque era mi primer hijo, tenía 21 años y recientemente me había casado, habían transcurrido solo 3 meses, pero mi hijo fue aceptado y con amor fue en mi vientre y así también nació. Jesús fue aceptado por su mamá, por su madre María,
pero no por los suyos, no por el pueblo de Israel. Juan capítulo 1, verso 11 dice que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, lo rechazaron también. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo el que recibe a Jesús, les ha dado el derecho de ser hijo de Dios. No lo rechaces más, para que tú te conviertas en un hijo de Dios. Mateo capítulo 1, versos 18 al 21 nos registra también el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y se dice en este pasaje bíblico que José, al saber la noticia de lo que había acontecido, porque esto se divulgó, él quiso dejar a María secretamente. Hubo un rechazo, aunque no manifiesto, pero él lo pensó. José pensó dejarla. Y de hecho, si rechazaba a María, estaba rechazando también a Jesús. Ahora, ¿qué sucedió en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Porque quiero que veamos ese rechazo en diferentes etapas. Jesús nace en un establo. Jesús nació en un pesebre en la ciudad de Belén. Él no nació en una cuna, normalmente, o en un hospital como nacen nuestros hijos. Lucas capítulo 2, verso 1 al 7, nos registra también la historia. El verso 7 dice que María dio a luz su primer hijo varón, su primer hijo. Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Ellos llegan al mesón, que era un hotel, un hostal. Dicen, no, ustedes aquí no pueden entrar. Eso es un rechazo. Fuera, buscaron el lugar más inhóspito para nacer un bebé. Jesús fue rechazado después de esto por el rey Herodes, quien se entera de su nacimiento. Al enterarse de su nacimiento, procura matarlo. Ahora, ¿por qué Herodes procura matar al Señor Jesús? El rey. Él tenía temor de ser desplazado de su poder, porque el Mesías ya había sido anunciado por los profetas Isaías y Miqueas, y él lo sabía. Él sabía que nacería el rey de los judíos, y él no quería ser desplazado de su trono. ¿Por qué el rey Herodes rechaza a Jesús e intenta matarlo? Porque había un propósito con Jesús. El propósito era salvar la humanidad. Y quiero decirte que siempre que nace un bebé, niño o niña, hay un propósito de parte de Dios. Mateo capítulo 2, verso 13 dice, después que partieron ellos de allí, de Belén, de ese lugar donde nació Jesús, he aquí un ángel del Señor nuevamente. El ángel se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate. Se le había aparecido antes también cuando él quiso dejar secretamente a María. Y ahora se le presenta nuevamente y le dice, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Herodes, este rey tipo del maligno, del diablo y Satanás, el Señor lo reprenda, quien se opone a la vida, porque él vino a matar, él vino a robar, vino a destruir. El Señor Jesucristo vino a darnos vida. Y él se opuso al nacimiento y él se opuso a que creciera. Cada vez que nace un bebé, el maligno se va a oponer, porque hay propósito de Dios con todo ser humano en esta tierra. En mi nacimiento también hubo oposición. Mis padres me aceptaron, no me rechazaron, pero el enemigo se opuso. Había riesgo de muerte para mi madre y para mí. Cuando mi hijo menor nace también hubo oposición, porque me había dado varicela a los 7 meses. No, el niño no puede nacer, va a nacer enfermo, hay un riesgo. No, el médico mismo lo usa Dios y me dice, no se preocupe, su hijo va a nacer bien. Y ahí está ese hijo, para la gloria de Dios. Quiero decirte que la escala máxima del rechazo es la muerte o el asesinato. Esa es la escala máxima. Cuando una persona rechaza a alguien, desea aún la muerte. Si tú deseas la muerte de alguien, si tú lo aborreces, si tú lo detestas, si sientes odio, tú estás llegando a una escala máxima de rechazo. Aquel que se quita la vida se rechaza a sí mismo. Aquel que intenta hacerlo contra otro está rechazando. Esto es muy peligroso y yo quiero continuar hablando de este tema tan importante en nuestro próximo capítulo. Yo te espero
Y te doy gracias por estar aquí con nosotros, por suscribirte, por dejar tus comentarios. Que Dios te bendiga.